Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al taller Las normas de la pantalla, consejos para escribir en ámbitos digitales. Este taller será impartido por la maestra Anayeli Flores del Campus Estado de México. Como saben, Escribe desde casa es una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey para acercar a la comunidad y público general temas de interés relacionados con la escritura. Esta es una actividad académica que está siendo transmitida en vivo a través del canal YouTube de la Escuela de Humanidades y Educación. Les pedimos, por lo tanto, enfocar sus comentarios e intervenciones en el tema de la charla taller a fin de enriquecer la visión del público general. Pues muchas gracias. Comenzamos. Bienvenida, maestra Nayeli. Bienvenido, maestro Moisés. Somos todo oídos. Te cedo la palabra, maestra. Adelante. Muchas gracias. Sean bienvenidos a este taller. Sí, les agradecería que colaboraran conmigo, porque de hecho es más un taller que una como conferencia, una charla. Es más taller, y sí les agradecería que me acompañaran en la interacción del mismo para que vayan surgiendo las dudas más bien con respecto a esto. De modo que si me hacen favor de irse conectando a Quizzes. Aquí tengo en pantalla el código y el enlace web. Por favor. Vamos a iniciar en el momento en que se unan, porque necesitamos participantes. Los espero. Bien, muchas gracias. Ya tenemos a un par de personas. Esperamos un minuto para que podamos interactuar. Sean bienvenidos. El tema hoy del taller es, lo repito, las normas de la pantalla, consejos para escribir bien en ámbitos digitales. Es un taller del Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey y estoy yo adscrita al Campus Estado de México. Mi nombre es Anayeli. Sean bienvenidos. ¿De acuerdo? Como vamos a trabajar con las normas de la escritura digital. Vamos a practicarlas, por eso trabajaremos a partir de este quiz y vamos a analizar también los reflejos de la comunicación oral en la escritura digital, así como aquellos permisos que la Real Academia Española nos da para la puntuación de la escritura en medios digitales. Es decir, tiene ya un posicionamiento en cuanto a cómo es que debemos escribir en este tipo de medios. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, todo lo que suceda en esta charla taller, discúlpenme. Bien, todo lo que suceda en esta charla taller está con base en esta fuente. Es, de hecho, citas textuales extraídas del libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica, editado y publicado a partir de la Real Academia Española, de la editorial Espasa. Entonces, lo que veamos aquí básicamente es la mediación que yo estoy haciendo de lo que indica esta fuente. ¿De acuerdo? Es meramente cita textual. Las explicaciones, si ustedes tienen alguna duda, entonces esas las doy a partir de lo que yo he leído en este libro. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a
a ver el índice, que es lo que vamos a ver en este taller. Rápidamente les comento que, bueno, va a haber una pregunta inicial. También he abarcado los subtemas en 3 grandes momentos. Las indicaciones para la escritura digital, que incluyen varios signos de puntuación. Las recomendaciones que se hacen en los signos, los enlaces, las etiquetas en redes sociales y cómo referirse en los medios digitales. Asimismo, también hay un apartado de los reflejos de la comunicación oral en la escritura digital. Es decir, cómo es que nuestra oralidad ha ido cambiando también la manera en que nos permite la norma escribir en este tipo de medios, en los medios digitales. ¿De acuerdo? Tengan cuidado, tengan consideración para que no nos perdamos en el camino, porque básicamente casi cada uno de estos subtemas son distintas preguntas en Quizzes, en donde estamos ahorita, y entonces vamos a estar dando estos consejos. De hecho, por eso así se llama el taller, consejos de escritura, porque vamos a ir viendo cómo vamos a escribir, cómo nos permite la norma. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Quienes se van integrando, sean bienvenidos. Les pido, por favor, que ingresen a Quizzes con el código 962709, porque de hecho eso es lo que vamos a trabajar en este taller. Hoy no trabajaremos con otro programa, sino con Quizzes. Va a ser interactivo. Quisiera que fuera un diálogo. En el momento en el que ustedes tengan alguna duda o comentario, háganlo saber, levantan la mano o abren el micrófono, como ustedes decidan, para que esto vaya fluyendo y que no haya dudas conforme sigamos avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, quienes se van, digamos, van entrando a la sesión, por favor en Quizzes con este código, porque van a ser preguntas en las que ustedes se van a enfrentar a esos conocimientos previos que se tienen sobre la escritura digital y, de hecho, para ver si la norma nos lo permite o no nos lo permite. Las preguntas están, digamos, programadas. Depende si es una pregunta más o menos fácil o más o menos corta, 10 segundos. Aquellas preguntas en donde hay un poco más de texto son aproximadamente 45 segundos, ¿de acuerdo? Les recomendaría y les solicitaría que fueran en un dispositivo externo, en una tableta o en su celular, para que ustedes vayan leyendo las preguntas y vayan haciendo esta interacción y esta lectura de las mismas, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Ya estamos adentro? Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es esta? ¿Tienen distintas formas de escribir en diferentes ámbitos? A veces, sí o no. ¿De qué depende? Tenemos 4 participaciones. Nadie ha dicho que no, nadie ha dicho que a veces. Bien, muchas gracias. Tenemos aquí un contundente sí. ¿Por qué? ¿Alguien puede abrir su micrófono y decirme? ¿Que me ayude? ¿Por qué dicen que sí? Yo diría que depende de la situación comunicativa. Si es entre amigos, si es en el teléfono, si es un WhatsApp, si es un correo electrónico, pues cambia uno el registro. De acuerdo, muchas gracias. Sí, depende de la situación comunicativa, también depende de nuestro interlocutor y el registro con el que nos comuniquemos con él, ¿de acuerdo? Es decir, que tenemos aquí una discusión en el que hay quienes piensan que se debe escribir correctamente en todos los ámbitos de nuestras vidas, tanto en lo formal como lo informal, y hay quienes dicen, bueno, mientras me entiendas, a mí no me importa la formalidad, ¿no? Hay extremos en esto.
¿Qué sucede y qué opción vamos a tomar en este taller? Precisamente la opción intermedia, que depende, como lo acaba de decir Moisés, depende de nuestro contexto, nuestra situación comunicativa y también de nuestros interlocutores, va a ser nuestra forma de comunicación. En este caso, para escribir en medios digitales, hay unas normas que nos dicen cuáles son aquellas situaciones en las que se puede permitir prescindir de las normas tradicionales y aquellas en las que definitivamente no, eso no puede suceder. Y eso es lo que vamos a estar jugando en este taller, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar con las indicaciones para la escritura digital. ¿Cuáles son estas primeras indicaciones? Vamos con esta pregunta. Por favor, ayúdenme. La escritura en medios digitales no está reñida con el correcto uso de la puntuación, aunque... Uy, permítanme. Le puse después. Creo que ya estaban comenzando a... Sí, se fue. Gracias, discúlpenme. Aunque... Vamos a ver esta primera afirmación. Es decir, la RAE, según la norma panhispánica que acabamos de ver, nos indica que mientras podamos escribir correctamente, lo hagamos. Si nuestros medios y formas e interacciones nos permiten que lo escribamos de manera correcta, lo hagamos. Es decir, ese es el máximo a alcanzar. Si en algún momento yo escribo en algún medio digital y tal vez por el medio, por la publicación o incluso por mi hardware, no puedo escribirlo correctamente, entonces vienen estas adecuaciones. Es decir, la escritura en medios digitales no está reñida con con el uso correcto de los signos de puntuación. Es decir, vamos con la primera. Se considera válida la omisión del punto de cierre de un enunciado en contextos específicos, pero siempre siendo consciente de que lo más recomendable es mantenerlo. ¿Qué contestaron? Cierto. ¿Es cierto? ¿Por qué? Crítico, porque, bueno, es el fin de la oración, como que en mi caso yo ponía acentos y escribía todo muy correctamente y veo que no todas las generaciones lo hacen así, entonces ya uno empieza a abreviar y a omitir, pero bueno, lo más correcto es preservar el lenguaje. Reservar, exactamente. A veces también lo indica que muchas gracias, Emma, por la velocidad y la premura con la que escribimos, podemos prescindir, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos con la siguiente. Ayúdenme, por favor. Ay, déjenme ver. Bien, vamos a ver qué contestan aquí. Bien, aquí, por ejemplo, tenemos un dispositivo, tenemos un celular, tenemos una computadora con el teclado en otro idioma, ¿no? Me ha tocado también hacer tutorías en el que dicen mi teclado no tiene la ñ, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede si en algún momento tenemos esta situación de las tildes? Es decir, en el caso de que no podamos escribirla, la RAE nos indica, o se nos indica que es mejor omitirla. No se puede poner ningún tipo de diéresis o acento grave o menos circunflejo de ningún tipo, un signo diferente al permitido, perdón, en este caso, el acento agudo que nosotros ocupamos. Si no es posible que lo podamos escribir, mejor lo omitimos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tenemos aquí 3 y 3 personas que dicen, bueno, hay que escribir por lo menos otro acento, pero no. Si no lo podemos, no lo ponemos. Es esa regla definitiva. ¿De acuerdo? Bien, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Duda? ¿Comentario? Bien, gracias. Vamos a la siguiente.
A ver. Ah, ¿qué tal? Con los signos de interrogación y de exclamación. Hay quienes somos muy con mucha inclinación hacia los signos de apertura y en todos, incluso hasta en nuestros WhatsApp o en nuestras mensajerías, pues lo ocupamos, ¿no? Hay quienes definitivamente ya estilan solo el signo del cierre y bueno, dicen hasta aquí, casi como el estilo del inglés, en el que, bueno, solamente ocupan el del cierre. En este caso, bueno, se nos indica si, bueno, en el contexto lo tenemos que poner el signo de apertura. En el caso de que a lo mejor estemos trabajando muy rápidamente o el servicio de mensajería tiene muy complicado el teclado, no sé, en el celular, no es lo mismo localizar rápidamente el signo de interrogación de cierre que el de apertura. Entonces es un poco más rápido el de cierre, entonces es el que más se usa. Si tenemos alguna complicación, es mejor omitir el signo de apertura que poner los dos signos del cierre en el caso, por ejemplo, de qué tal, en donde tienen los dos signos del cierre, tanto al inicio como al final. En este caso, esto sería un error más grave que si prescindimos del de inicio. ¿De acuerdo? Entonces, está medianamente permitido ese uso, solo en medios digitales y solo en determinados contextos con determinadas personas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con otro entonces. Permítanme, es que lo tengo que hacer manual. Bien, a ver, vamos aquí. Vamos con la opción correcta. ¿Listos? Estas, por ejemplo, este tipo de preguntas es donde les digo que tienen menos tiempo. ¿De acuerdo? Bien, va ganando Ray. Y tenemos aquí unos resultados un tanto más balanceados. En este caso, no debemos prescindir de la coma. Siempre tenemos que usar la coma en nuestra escritura digital en los usos debidos. En este caso, este tipo de coma tiene un nombre. ¿Quién me dice cómo se llama este tipo de coma o este uso de la coma? De vocativo. Muchas gracias. Es la coma de uso del vocativo. Es decir, que tanto en correo electrónico, que de hecho es lo que más se usa, si mandamos un mensaje por mensajería, valga la redundancia, mensajería instantánea, entonces hay que trabajar siempre la coma y hay que escribirla. ¿De acuerdo? Ese es uno de los usos. ¿Qué sucede entonces con la siguiente pregunta? A partir de lo que acabo de decir. Vamos a ver qué contestamos. De modo que, si nosotros trabajamos en una interjección en nuestra comunicación, ¿cómo la debemos escribir correctamente? Vamos a verlo. Bien, Ray va ganando y cambió de lugar a Apple. A partir de lo anterior, tenemos esta indicación. Vamos a trabajar las interjecciones entre comas. Cuando lo más correcto al escribirlo, una interjección de este tipo, perdón, van a tener que ir ja, 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 con comas. ¿Por qué? Porque el uso nos dice que no hay que prescindir de estas. Por mucho que tengamos esta necesidad, esta manera de economizar el tiempo o también para economizar los caracteres, no se puede. Hay que ponerlo. ¿De acuerdo? Este, de hecho, es el siguiente y así viene la recomendación. Que es incorrecto prescindir de las comas por mucho que el mensaje sea comprensible. Esto sí es incorrecto.
acuerdo? Muy bien. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Vamos. ¿Hay algún límite de has que puedas poner o da igual? No, no lo indica. No se indica. Más bien, sí se debe de respetar la puntuación. Ujú. Muy bien. Ok. Vale, gracias. Vamos con el siguiente. A ver, ahora sí, también. A veces lo vemos, ya no está tan de tanto estilo o con tanta moda, pero ¿qué se hace con este tipo de expresiones? Vamos a ver nuestros resultados. Es gracias. Aquí, por ejemplo, todos estamos en consenso y de hecho es la norma que no hay que, digamos, mezclar mayúscula y minúscula. Incluso aquí el libro de la RAE, del libro de estilo, nos indica, por ejemplo, la marca, una de las marcas de computadora o de celular más conocidas en el mundo, que mezcla precisamente en su marca mayúscula y minúscula y lo indica. Se saltaron la regla y eso es incorrecto. No es correcto mezclarlos. Entonces, vamos a escribir minúsculas, mayúsculas o con el uso que se tiene de los mismos. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el siguiente. Vamos con las recomendaciones. Aquí casi no hay preguntas y vamos a las recomendaciones. Lo que yo les decía sobre el signo de apertura del signo de interrogación y exclamación, es excepcionalmente admisible prescindir del de apertura. El de cierre no, el de apertura sí. Incluso si ustedes se dan cuenta, aquí la RAE nos lo indica con estas palabras. Excepcionalmente admisible, no siempre, no es como un permiso completo, sino en determinadas ocasiones no lo sería tanto. ¿De acuerdo? Bien, a ver, vamos con el que sigue. Este sí es una pregunta. ¿Qué nos dice sobre el uso completo de mayúsculas en los mensajes, en los correos electrónicos, en lo que ustedes utilizan en su comunicación oral? ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Qué nos dice la norma? ¿Bien? Vamos a ver. Bien, todavía va Ray en primer lugar. Aquí es cierto. Es en algún sentido no es tan correcto, o bueno, no sería correcto completamente escribir nuestros mensajes solo con mayúsculas, porque las denotaciones y las significaciones que se dan en la escritura digital a veces se sienten, las personas incluso lo expresan, que si se les escribe de esta manera, se les siente que se les está gritando. Lo indica precisamente el libro y que pues no sería tan correcto solo escribir con mayúsculas, sino más bien trabajar, si queremos enfatizar un mensaje, por ejemplo, en un correo electrónico donde hay mucha información y lo importante a veces se recurre a ese pues sí, a ese estilo de escribirlo en mayúsculas para que no pase desapercibido. Entonces, se nos indica que es mejor trabajar otro tipo de marcas textuales, ¿no? Las negritas, las comillas, incluso el texto de otro color, pero no de esta manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos. Con la siguiente. A ver, ¿cómo estamos? Las cursivas. Tienen su manera, su normativa de escribirse. En este caso,
Si en algún tipo de medio en el que estoy escribiendo, por ejemplo, en mensajería instantánea, no hay manera de editar nuestro texto con este tipo de marcas. ¿Qué pasa? Si yo quiero utilizar las cursivas como el uso correcto en la palabra, ¿no? En el discurso. Vamos a ver cómo les va. Exactamente. Muy bien, ahí vamos. Se puede recurrir a las comillas o al guión bajo de cada lado. Esto es relativamente novedoso porque en general cuando no trabajamos las cursivas se utilizan las comillas. Nos da ese recurso. Pero también es correcto el uso de guión bajo de cada lado de la expresión para enfatizar la expresión que se podría utilizar con comillas. Ajá. En este caso, hay también algunas normas que se les permiten a la escritura en los medios digitales. También tienen algunas excepciones y algunos permisos en el que podemos ver que en lugar de las cursivas no optan por el recurso de las comillas, sino más bien lo sustituyen por comillas simples y eso también es correcto. Pero solo en este tipo de medios informativos. ¿De acuerdo? Si no, entonces le ponemos comillas o un guión bajo. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Excelente. Vamos con la siguiente. Ajá, es lo que estaba comentando también. En los titulares de prensa, en los medios escritos, de informativos, ¿qué se hace? Vamos a ver cómo quedaron. Déjenme ver los resultados. Y ahí van, ¿eh? Ray Rodgers no pierde su lugar. Los demás sí se están moviendo. A ver, vamos a ver. En los titulares de prensa, la cursiva en los extranjerismos, sí, excepcionalmente se puede reemplazar por las comillas simples. Este es el ejemplo. Messi consigue su cuarto hat-trick esta temporada. En lo ideal, esta expresión se deben utilizar en las cursivas, pero a veces como se trabajan los medios digitales en distintas plataformas, no se puede, digamos, como esta tipografía que se replique en todos. Entonces, por eso utilizan este recurso, que de hecho es correcto. Muy bien. Vamos al siguiente. Bien, en el caso, por ejemplo, de las negritas, si nosotros queremos enfatizar una palabra, un fragmento dentro del texto y que no me permita editarlo de esta manera, ¿es posible trabajar con un asterisco? A ver qué me dicen ustedes. Vamos hacia el tiempo. Lichi, ayúdanos a resolver. Bien, vamos. Otra vez. Ahí vamos con las puntuaciones. Bien, en este caso es correcto. Si no podemos utilizar las negritas, por ejemplo, cuando están haciendo sus mensajitos y quieren enfatizar un concepto, una palabra, una fecha o lo que ustedes quieran enfatizar para su discurso en negritas, lo más correcto entonces es trabajar los asteriscos. Y los asteriscos deben tener cuidado, deben ser antes de la expresión y después de la expresión. Es como si trabajaran un paréntesis para que resalte su mensaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Qué nos dice acerca de las abreviaciones? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Es posible?
o no lo es? A ver, vamos a ver. Bien, ahí vamos. Gracias, Ray. Hoy viene arrasando. Bien, excelente. Sí, las abreviaciones son permitidas porque estamos escribiendo rápidamente, porque pues también nuestro contexto, estamos escribiendo a un ser querido, a un ser cercano, y a veces pues también nos podemos permitir este uso de abreviaciones. No es incorrecto. Por lo que podemos expresarnos de esta manera. Se nos está permitido de acuerdo con la norma. Bueno, ¿qué sucede con lo siguiente? En general, una de las normas que nos indica la RAE sobre la escritura de números es que las cifras se deben escribir con palabra. Esa es como la norma. O bueno, cifras pequeñas. No vamos a escribir una cifra de 6 dígitos con palabra, pero bueno, cifras más o menos pequeñas. Esa es la norma. Pero ¿qué sucede cuando nos estamos comunicando en los medios? Esto sucede. Precisamente la escritura en cifras con números es justificada. Incluso también se estila mucho para darle énfasis a lo que se quiere decir. Por ejemplo, las portadas de las revistas o los titulares o los encabezados o en los medios digitales informativos se estila mucho de este tipo, trabajar las cifras en números. 10 consejos para escribir mejor. Y ese 10 con número. Caso contrario, si se escribiría esa oración en un texto escrito, en un texto académico. ¿De acuerdo? Pero en los medios se puede dar ese permiso. Muy bien. Entonces aquí llegamos a un acuerdo. A ver, vamos con el siguiente. ¿Qué pasa con los hipervínculos? ¿Cómo es más correcto escribirlo? A ver, vamos a ver, solo nos faltan. Guay. Bien, muchas gracias. A ver, ¿cómo quedaron? Ahí vamos. Ray, qué bárbaro. O bárbara, no sabemos de qué género es. Bien, aquí está más balanceado. ¿Qué no se nos puede decir? Voy a pausar un poco mi discurso para escucharlos. ¿Quién me puede decir por qué eligió la segunda o la tercera opción? Bueno, según que está aquí en mi pantalla. ¿Por qué? ¿Alguien que me diga? ¿O alguien que justifique su respuesta en el caso correcto? ¿Cómo les fue? Este sí está interesante porque aquí hay 4 y 4, 4 correctos y 4 incorrectos. Yo puse la primera, más por suerte que por saber, la verdad. O sea, yo le apreté por pensar que había que introducir la página, el vínculo. Entonces, por eso puse la primera, no por saber, sino porque me sonó a que lo he visto más. Por intuición. Muchas gracias, Moisés. ¿Alguien más? Bueno, aquí la explicación va encaminada, se lo acaba de decir Moisés. Bueno, vamos a dar la pregunta para que... Ajá. En este caso, la tercera opción es incorrecta. ¿Por qué razón? Porque, bueno, en este caso los hipervínculos no comienzan con mayúscula. Y, bueno, la norma nos dice que pues todas las oraciones, todos los enunciados se escriben con mayúscula, ¿no? Si vamos a empezar. Entonces aquí vemos este tipo de contradicción. El problema es que tenemos que evitar iniciar con un hipervínculo. Sucede lo mismo con esta respuesta.
Cuando nosotros vamos a trabajar y vamos a escribir enlaces o hipervínculos, tenemos que evitar estas dos formas. La primera, porque respeta la norma, y la segunda, porque no la respeta sobre el uso de mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Lo que precisamente nos dijo Moisés, que hay que introducir nuestro hipervínculo para que lo que vemos a continuación sea en minúscula y que ya lo podamos complementar con lo que sigue. ¿De acuerdo? Tengan cuidado, es importante el uso en los enlaces e hipervínculos, el uso del subrayado, y si es posible, dar precisamente este link directamente a los lectores. Es decir, que cuando nosotros leamos, a la hora de que vemos esto, le demos clic y nos envíe directamente a la página. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que cuidar estos dos aspectos para que se pueda dar mejor el tipo de comunicación en los enlaces e hipervínculos. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Quiénes les fue mal? Vamos bien. Gracias. Si quieren interrumpirme, dar una opinión, alguna pregunta, con toda confianza y con todo gusto los escuchamos. Este es semejante a lo que acabamos de ver. Les dejé un poco más de tiempo para ver qué sucede. ¿Listos? Bien, discúlpenme, creo que debí de ponerle más tiempo porque no terminaron de contestar algunos de ustedes. Bueno, ¿cuáles son las opciones correctas? Aquí las opciones correctas son estas dos. Para la escritura de los enlaces e hipervínculos es mejor ser considerados con los lectores. Es decir, que le demos en primera instancia, como este es este ejemplo, la idea de hacia dónde lo va a llevar el hipervínculo. Es decir, puede encontrar más información en el sitio de la Real Academia Española. Sabemos que si nosotros le damos clic aquí, nos va a llevar al sitio de la Real Academia Española. Es decir, cuando ustedes pongan algún tipo de hipervínculo en su escritura digital, sean considerados de explicarle al lector hacia dónde los va a llevar. Caso contrario de esta expresión, puede encontrar más información aquí. ¿Pero qué? No le estamos diciendo al lector hacia dónde nos va a llevar o qué vamos a encontrar, si va a ser un manual o va a ser qué. No lo sabe, por lo que esto no es correcto. Por ejemplo, aquí en YouTube puede escuchar la nueva canción de Madonna. ¿Qué sucede? Que si nosotros trabajamos este hipervínculo, sabemos hacia dónde nos va a llevar. Tengan cuidado que este hipervínculo sea lo más breve posible y que no esté, digamos, todo el párrafo con hipervínculo, sino solamente la expresión, que sea específicamente lo que nos explique hacia dónde nos lleva. ¿De acuerdo? Por lo que cuando vemos este tipo de expresiones en Internet, no son correctas. Muy bien. Vamos a la que sigue. Ok, bien. Este es, por ejemplo, déjenme lo hago en pantalla completa porque no lo alcanzo a ver bien. Unos consejos para las etiquetas en redes sociales o lo que comúnmente se le llaman hashtag. ¿Cómo deben escribirse? Ya tiene este libro que les digo que es el manual de estilo de la Real Academia Española. Nos dice que los hashtags deben escribirse sin espacios y sin signos de puntuación. Caso contrario de las tildes sí se tienen que respetar, que de hecho, eso es lo que sigue. Permítanme. Salvo por imposibilidad técnica, es decir, como lo que decía, no en todos los momentos tenemos acceso
a un equipo que nos dé todo el acceso pues, a las tildes, etc. ¿Por qué? Por las configuraciones, por lo que sea. Pero no se puede prescindir el uso de las tildes. Si nosotros vamos a hacer un hashtag como este, el día debe llevar su tilde. Si ustedes son muy, digamos, muy, que usan mucho las redes sociales y que utilizan mucho las etiquetas, que de hecho lo más conveniente nos dice la RAE que hay que trabajar la palabra etiqueta, más que hashtag. Pero si utilizan las etiquetas, hay que trabajar estos consejos. Y de hecho, responden, perdón, ahí dice feliz, ya lo vi. Responden a la norma. Bien. ¿Qué pasa? Este también es un consejo que se da y que hay que trabajar en las etiquetas. Es admisible escribir con mayúscula inicial todas las palabras, incluidas las no significativas. Es decir, cada palabra de su etiqueta debe comenzar con mayúscula. En este caso, por ejemplo, si decimos luna de sangre y si la escribimos dentro de un texto, obviamente, bueno, si inicia el párrafo debe escribirse solo con mayúscula luna y lo demás no. Pero como está incluido a partir de una etiqueta o del símbolo de almohadilla, se trabajan cada una de las palabras con mayúscula. Entonces, eso es importante. Mayúsculas, tildes. ¿Qué pasa? Que si nosotros vamos a incluir dentro de una oración o dentro de un párrafo una etiqueta o un hashtag, hay que trabajarla con minúscula o es preferible hacerlo. ¿Por qué? Bueno, excepto en los nombres propios, porque se incluye como si fuera parte de la oración. En este caso, el ejemplo es, el escritor habla de basura lesa en su nuevo libro y ya está ahí incluida la etiqueta. Está junto con la oración. Ahí tiene una sola razón de ser la etiqueta. ¿Qué pasa en el caso de las redes sociales y programas informáticos? Son considerados nombres propios, por lo tanto, se deben citar en redonda, quiere decir que en su escritura normal, no en cursivas, y con mayúscula. Cuando nosotros trabajemos pueden utilizarse como marcas, van con mayúsculas las redes sociales y el software o programas informáticos. Para la próxima que lo escriban, esa es la norma. Bien, los títulos de blogs y otros sitios web, aquí deben respetar la norma con mayúscula en la primera palabra, en cursiva y si tienen nombres propios, respetar la mayúscula. En este caso, por ejemplo, sigo el blog Un Madrileño por el Mundo, se respeta lo mismo del título en el caso de que es completo en cursivas. Mayúsculas solo cuando es necesario en nombres propios y mayúscula inicial. Es un poco más correcto trabajar las cursivas que las comillas. Aunque si utilizan comillas no sería tampoco incorrecto. Bien. En cuanto a las secciones y los elementos internos, deben trabajarlo con comillas. En este caso, los ejemplos están con comillas españolas porque obviamente es el libro de la RAE. La RAE se edita en España y en España obviamente utilizan las comillas españolas. También nos indica la RAE que como en Latinoamérica lo que más usamos son las comillas inglesas, pues ese puede funcionar de manera, de igual manera y también es correcto. En este caso, pues sigo al grupo Filólogos en Acción en Facebook, entonces
lo trabajan en comillas. Inglesas o españolas, ambas son correctas. En este caso, los menús, las opciones de menú, los comandos, las teclas, mayúscula inicial y comillas. Cuando nosotros vamos a dar estas opciones, por ejemplo, de qué procedimiento seguir, hay que ponerlo con mayúsculas y con comillas, como en el ejemplo, en el menú archivo, seleccione la opción guardar como. Deben ser con estas grafías. Bien. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, vamos al tercer momento de los reflejos de la comunicación oral en la escritura digital. Es decir, que como nos comunicamos de manera oral, también vamos, en algunas ocasiones, vamos a tratar de que esto se refleje en la comunicación escrita. Sucede que hay cosas que están, hay situaciones o hay palabras y normas que están permitidas y hay otras que definitivamente no. ¿Cuáles son las que sí? ¿Cuáles son las que no? Lo vamos a ver. Ayúdenme a contestar. Cuando decimos soli, o sí o no, en nuestra comunicación y registro informal, ¿qué sucede? ¿Está correcto o está incorrecto? ¿De acuerdo? Con los permisos que nos puede dar la RAE. Bien, ahora no contestó RAE. Eso significa que le va a bajar puntuación. Vamos a ver cómo queda. Bien, ya dejó su lugar. Muy bien, Mulberry. Tenemos aquí un balance. Explíquenme por qué contestaron incorrecto. ¿Cuál sería la lógica de la que usaron en esta pregunta? ¿Alguien que abra su micrófono? ¿Alguien que me ayude? ¿No se quieren expresar? Bueno, vamos entonces a ver. Es decir, nos indica aquí la RAE que no necesariamente por no estar en el diccionario, no implica que su uso sea necesariamente incorrecto. Deben tener cuidado. Aquí y en las siguientes preguntas hay algunas que son permitidas y no. Este tipo de expresiones son permitidas porque son, digamos, expresiones compartidas ya en nuestros contextos. Es decir, no son sujetas a malinterpretaciones, por lo que si se escribe de esta manera, el interlocutor tiene más probabilidades de entendernos que si se le explica de otra manera. Es correcto, se pueden usar y no habría tanto problema. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían también aquellas expresiones que no podemos usar? En este ejemplo, por los alargamientos. Cuando estamos muy emocionados en comunicación oral, hacemos este tipo de alargamientos en las expresiones. ¿Qué pasó? Hay un alargamiento. ¿Funcionará en la expresión escrita? ¿Funcionará y nos dirán que es correcto? Vamos a verlo. Muy bien, Mulberry. Otra vez tenemos 3 y 3. Fíjense que este tipo de alargamientos son correctos, pero deben tener cuidado a la hora de escribirlos. ¿Cuál es la delimitación correcta para la escritura? Que lo que se alarga es solamente las vocales. ¿Ok? En este caso, sí, nosotros vamos a decir hola. O un O, por ejemplo, cuando trabajemos este tipo de palabras, a veces lo que alargamos es la H. Decimos O, H, 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 H. Eso sería incorrecto. Lo correcto en esta expresión sería un O con múltiples vocales y solo una H. En este caso, por ejemplo, perdón, como la
la grafía tiene tilde, entonces se alarga también con tilde. La expresión perdón de esta manera es correcta. Solamente recuérdenlo que deben ser con las vocales los alargamientos, no las consonantes. Y entonces es correcto. Una pregunta. Y mediana. Sí, una pregunta. Si nuevamente estoy haciéndolo por intuición, no porque tenga así una expertise en esto, No te más preocupes. bien es una introducción, pero si la palabra hola ya es breve, ¿qué necesidad hay de escribirle hola, digamos, el anterior de sí, ya, ese sí, porque a mí me sonó a que está muy cercano de la lengua oral. Entonces, en ese sentido, tú rápido lo puedes escribir así. Captar. Pero si es una economía del lenguaje, ¿qué necesidad hay de repetirlo? Aquí, por ejemplo, ¿O será por lo mismo anteriormente? más que por economía, tiene que ver con la entonación, la efusividad y la expresión que se le da. Muy bien. Cuando se trabaja en este tipo de alargamientos, es como si le estuvieras diciendo con mucho énfasis y mucha emoción y alegría. Cuando estás muy alegre, tu hola cambia a decir un simple hola. Lo alargas en la expresión oral. Entonces tiene que ver más con la intención de darle este tipo de efusividad. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias a ti. Gracias por participar. Bien, ahí vamos, porque nuestro taller es... Disculpe también. Yo Dime. me quedé, yo también igual como me decía mi compañera por la intuición, pero en el caso ahorita que señalaba perdón con acento en la O y por la grafía, sí se fue el perdón. Sí. Y hola, sí, hola podría ser grave, ¿no sería hola o no? O, hola, o sea, Sí. no entiendo, no sé si hay una regla ahí, sino es como... No, como lo no más hay una, usual. no hay una regla como de, si es grave, entonces alargas la grave. No lo hay. Solamente lo que se indica es, si vas a alargarlo, no es lo mismo decir un hola a un hola, así como diferente, un perdón, que es lo que en general alargamos, pero sí la norma es solamente repetimos la vocal. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Irma. Bien, ahí vamos, Mulberry. Híjole, aquí tenemos, es la primera pregunta en la que tenemos más errores que aciertos. ¿Ya lo vieron? ¿Cuál es la explicación? Mande usted. Yo no contesté nada, ya pasó la pregunta. No te preocupes, Irma. Es que estaba un poco amplia. Vamos a verla si quieres aquí, Irma. No, bueno, permítame, primero doy la explicación y ahorita la vemos. En este caso de la omisión por sonidos, el apóstrofo solamente se va a utilizar cuando la elisión de sonidos se produzca por la confluencia de dos palabras. Y entonces la respuesta la vemos aquí en sus, bueno, déjenme ver la pregunta completa para que se vea mejor. Bien, en este caso, como no hay dos palabras, no puede usarse el apóstrofo. Solamente es la terminación de una. En este caso, me apetece y ven para acá son dos palabras que queremos omitir su sonido o hacer una sola palabra de dos. El uso del apóstrofo es en esos casos, cuando vamos a unir dos palabras, nada más. No al final de otra. Por lo que entonces lo correcto serían ven para acá. Ese sí sería correcto porque sería para acá. Vamos a unirlas y me apetece. ¿De acuerdo? Bien, ahí vamos. Esa sería la explicación. Vamos a la siguiente. Les di 45 segundos. A ver, vamos a ver. Tengan cuidado en la pregunta.
¿Listos? Bien, vamos a ver. ¿Cuáles las correctas? Las correctas en este caso son estas dos y es con relación a lo que acabamos de decir. Ajá. Lo que no se permite o en estos, digamos, pequeños permisos que nos da la RAE, lo que no se permite definitivamente es cambiar la ortografía ni las grafías. Lo que en algún momento nos podría permitir es cambiar, como ustedes lo ven aquí, las vocales. Eso puede. Entonces, cuando tenemos esta expresión de por favor, es posible porque no se está escribiendo con B ni otra grafía diferente, y el que sigue, el no se debe saltar a la piscina, como para dar que lo hemos visto en algunos memes, también es correcto porque si ustedes se dan cuenta, piscini lo está respetando la grafía de SC. Entonces, también es correcto, solo que hay que cambiar las vocales. ¿Ok? Bien, ahí vamos. Ya casi terminamos. ¿Qué pasa con la repetición de signos? ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Qué tal, Vamos a ver. Estamos a 2 segundos de terminar. ¿Qué nos dicen? ¿Cómo vamos? Son este tipo de consejos que a veces no estamos tan seguros. Pero sí, es correcto. Bien, muy bien, ahí sí. No hay ninguna duda. En este caso, se pueden repetir los signos de puntuación para darle expresividad a los enunciados. Tengan cuidado que si lo vamos a hacer, obviamente es registro informal, pero que las repeticiones sean las mismas y también el mismo orden. Es decir, si iniciamos con 2 signos de interrogación, debemos concluir con 2. Si le siguen 3, deben terminar con 3. Si tenemos en el número de signos, deben estar en el número de signos de este lado. Ese sería como... Una pregunta. Pero en términos de rapidez, yo creo que está bien, pues, pero en términos de rapidez es mucho hacer tantos signos, digamos, para una comunicación. Ahí, ¿cómo lo respondes? Tiene que ver más con, en este caso, los permisos tienen que ver con la rapidez y tienen también que ver con la expresividad. Por eso aquí esta sección era los reflejos de la comunicación oral. Cuando se quieren, por ejemplo, por qué a mí es un poco más dramático que si solamente se utilizara un signo. Tiene que ver con la intención de la comunicación. ¿De acuerdo? Bien. Ya casi terminamos, ya estamos con las últimas. ¿Qué pasa con este tipo de expresiones? Algunos nos molestan más, quienes somos los que nos dedicamos al rubro de la lengua. Cuando los vemos nos molestan mucho, pero ¿es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Se nos permite? Vamos a ver qué contestar. ¿Qué creen? Que sí están permitidas, pero permitidas, acuérdense que excepcionalmente permitidas. No deben abusar, deben ser utilizadas con mesura, pero tienen que ver también con el contexto. Si nuestro interlocutor estamos seguros que va a entender, podrían utilizarse y no es tan incorrecto. ¿Ok? Nos molesta, pero se nos permite. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el siguiente. Me estoy apurando porque nos queda 1 minuto y solo unas diapositivas más. Los extranjerismos. ¿Qué pasa?
Mientras contestan, si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta. Si abren su micrófono es mejor. No estoy viendo el chat. Vamos a ver. En este caso, buscar una alternativa adecuada al español. Si nosotros trabajamos un extranjerismo porque no hay una traducción al español, deben de marcarse en cursivas o en comillas. ¿Ok? Ese sería, de hecho, la norma. Cursivas en mejor instancia o comillas si no se tiene ese recurso. ¿Ok? Muy bien. Vamos al siguiente. Un par de minutos si quieren para que cerremos el taller. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? Mandamos un textito por mensajería instantánea y nos equivocamos. Ya no lo podemos borrar, ya se nos pasó el tiempo de borrarlo. ¿Qué sucede? Vamos a ver. Perdón. Le puse el siguiente. No. Disculpen. Es el tiempo. Era esto. En este caso, si ustedes se equivocan en un mensajito de estos, es aconsejable que puede ser antes o después de la palabra que vamos a rectificar, volvamos a mandar otro mensaje. Si escribí con mala ortografía o está la palabra incorrecta, entonces volvemos a mandar ya sea el mensaje completo o solo la palabra acompañada de un asterisco, ya sea antes o después de la misma. ¿De acuerdo? Muy bien. Y déjenme ver, estamos ya por terminar. Bueno, si quieren nos saltamos eso para ya ir cerrando. De hecho, esto es lo último que vamos a ver. Las recomendaciones sobre emojis y emoticonos también nos lo da el libro y el manual de la RAE. Los emoticones y los emojis se utilizan básicamente igual que una palabra y por lo tanto debe respetar estas mismas normas de las palabras en cuanto a signos de puntuación. En este caso, necesitan punto de cierre. También las comas, pero si escribimos varios emojis juntos, no es necesario escribirlo con comas. Y, a ver, déjenme ver. Con esto vamos a cerrar. Con respecto a los signos de puntuación, ¿cuál sería la opción o las opciones correctas? ¿Listos? Vamos a terminar. Recuerden que los emoticonos son los que se utilizan a partir de los signos. Los emojis ya son estos signos prescritos en nuestras mensajerías. Bien, Mulberry. Y en este caso, todas son correctas. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, te invito una pizza. En este caso, de hecho, el ejemplo era una hamburguesa. Funciona como una palabra, utiliza el espacio de una palabra y cierre con punto final. En este caso de hola Pedro, el que vimos, con el saludo, también necesita su puntuación. ¿De acuerdo? Muy bien. Este ya no lo vamos a hacer por tiempo. Hemos terminado. Muchas gracias. Vamos, si quieren, un par de minutos o un par de preguntas.
porque no hice caso al chat, me disculpo por ello, y si hay preguntas también en YouTube, las atiendo. Porque sería todo de mi parte. ¿Alguien tendría alguna pregunta? Voy a ver las del chat. ¿Hay alguna pregunta a partir de YouTube? En YouTube tenemos agradecimientos solamente, maestra, no tenemos preguntas. Muchas gracias. ¿Vale? Para ya ir cerrando, déjenme ver aquí en Zoom. Bueno, Diana, fue lo que nos dijiste de manera oral en tu pregunta, ¿verdad? Nos dice Abril, ¿también se pueden usar signos de exclamación, no, perdón, signos de admiración para expresar alegría o no? Sí, depende. Depende de cómo tú quieras utilizarlos y combinarlos. La norma también está que lo puedes combinar signos de interrogación y exclamación, pero ten cuidado que que debes utilizarlos antes y después de la misma manera. Pones un signo de interrogación, de exclamación y al final, interrogación, exclamación. ¿De acuerdo? Muy bien, ya se registraron su asistencia. Y bueno, Diana, gracias. No sé si alguien más tenga una pregunta. Discúlpenme por el tiempo extra. Casi siempre me pasa. Les agradezco mucho su visita de hoy. Pues muchas gracias, maestra. Gracias, no nos resta más gracias, que Irma. agradecer a la maestra Anayeli por toda la información que nos compartió hoy, que en verdad fueron muchas cosas Sí. muy condensadas. Muchas gracias porque era una encomienda muy compleja por la cantidad de información y todos aprendimos mucho. Muchas gracias. Agradecerles también a quienes nos acompañaron por este semestre. Con este taller cerramos, así que estén al pendiente de del reinicio de actividades que tengamos el próximo semestre con estos talleres. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron y pues en esta ocasión es todo. Les Muchas agradezco gracias. mucho. Hasta la Hasta próxima. luego.